Bienvenidos al tema número 2 de modelado de edición de elementos y familias. Ahora que ya tenemos el entorno base correctamente configurado, es momento de comenzar a construir un modelo arquitectónico. En este tema aprenderemos a modelar y editar principales elementos del edificio como muros, pisos, techos, puertas, ventanas y componentes estructurales, todo utilizando el Revit. También profundizaremos el uso y creación de familias, aprenderemos a cargar familias desde librerías, a editarlas según la necesidad del proyecto y crear familias personalizadas cuando sea necesario. Bien, como introducción en el presente tema, comenzamos con el modelado y edición de elementos y familias. Después de haber configurado correctamente el entorno base del tema 1, ahora es momento de empezar a construir un modelo arquitectónico real. En este tema aprenderemos a modelar y editar elementos principales del edificio, como ya mencioné, pisos, techo, puertas, ventanas y utilizando todas las herramientas de Autodesk Revit. También vamos a aprender a trabajar con familias, editarlas y crear familias personalizadas según la necesidad. El objetivo es que puedas modelar de forma precisa, inteligente y eficiente, manteniendo siempre la filosofía BIM. Este es uno de los temas más importantes del curso porque aquí es donde el proyecto realmente empieza a tomar forma. Todo lo veremos paso a paso y de manera práctica en las clases sincrónicas, profundizando en cada herramienta y haremos ejercicios guiados y resolveremos todas las dudas en tiempo real. Sin más preámbulos, comencemos con el tema número 2, modelado y edición de elementos y familias. Ahora entramos al primer subtema 2 denominado elementos básicos, muros, pisos, cubiertas, puertas y ventanas. Este es el momento en que realmente comenzamos a construir todo el modelado arquitectónico. En Revit, los elementos básicos son las piezas fundamentales con las que daremos formas al edificio. Vamos a trabajar principalmente con muros. Estos no solamente son divisiones verticales, sino que tienen altura, espesor, material, comportamiento inteligente. Asimismo, los pisos representan los entrepisos y cubiertas horizontales del edificio. Las cubiertas o techos podemos crear techos planos, inclinados, a dos aguas o de formas complejas. Las puertas y ventanas son elementos que se insertan dentro de los muros y que tienen parámetros como tamaño de tipo de marco, material y acristalamiento. En este subtema aprenderemos a colocar elementos de forma correcta, a editarlos con precisión y a entender cómo interactúan entre sí dentro del modelo BIM. Veremos las mejores prácticas para modelar rápido y sin perder la calidad, cómo modificar sus propiedades y cómo mantener un modelo organizado desde el principio. Recuerda que todo el modelado aquí no son simples dibujos, son objetos inteligentes que contienen información real del proyecto. En las clases sincrónicas practicaremos juntos la colocación y edición de estos elementos básicos paso a paso. Empecemos entonces con los elementos básicos del modelado arquitectónico. Continuamos con el subtema 2, creación y edición de familias paramétricas. Una de las mayores ventajas de trabajar con Revit es el uso de familias. Entiéndase que una familia es un elemento inteligente que podemos reutilizar en diferentes proyectos. En este subtema vamos a ir más allá de simplemente cargar familias, aprenderemos a crear y editar familias paramétricas desde cero. ¿Qué significa paramétrica? Significa que podemos crear familias con parámetros variables. Por ejemplo,
Una ventana que puede cambiar de ancho, alto, tipo de marco o material con solo modificar un valor sin tener que dibujarla nuevamente. Veremos dos tipos principales de familia. Familias cargables, las más usadas en arquitectura, puertas, ventanas, muebles, luminarias. Familias in situ, que se crean directamente dentro del proyecto. En este subtema, lo más importante del curso es que aquí es donde el modelado BIM pasa de ser básico a ser realmente avanzado y profesional. En las clases sincrónicas crearemos juntos varias familias paramétricas paso a paso y resolveremos todas las dudas que surjan. Vamos entonces a descubrir el poder de las familias paramétricas en Revit. Y con esto llegamos al final del tema número 2, modelado y edición de elementos y familias. En este tema hemos ya avanzado significativamente. Pasamos de tener solo el entorno de base configurada a construir realmente el modelado arquitectónico. Aprendimos a modelar y editar elementos básicos como muros, pisos, cubiertas, puertas y ventanas, y luego lo profundizamos en uno de los aspectos más poderosos del Revit, la creación y edición de familias. Ahora, sabes cómo dar forma al edificio, cómo hacer que los elementos que sean más inteligentes y cómo crear las familias y estas que se adapten a las necesidades específicas del proyecto. Recuerda que la calidad del modelado BIM depende en gran medida de cómo manejamos estos elementos y familias. Un buen modelado no solo se ve bien, sino que contiene información precisa y es fácil de editar. Todo lo que vimos en este tema lo revisamos de forma general en el video. En las clases sincrónicas profundizaremos en cada herramienta y haremos ejercicios prácticos guiados, crearemos familias y resolveremos todas las dudas en tiempo real. Ahora que ya dominamos el modelado de elementos y familia, estamos mucho más preparados para los próximos temas del curso. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en las clases sincrónicas y en el siguiente video del curso.